como el de los exámenes, que nosotros subimos las preguntas y ustedes van a tener un tiempo limitado, vamos a ver este es el caso, que tienen el archivo con el tilde. Entonces, en este caso, ustedes ingresan, generalmente tienen un límite de tiempo de 20 minutos, con lo cual te tienen que tener leído el caso práctico, y comienzan a responder las preguntas con verdadero o falso en múltiples opciones. Este es el que menos usamos, por ahí lo usamos más sobre el final del cuatrimestre, por un tema de tiempo. Necesitamos hacer una devolución rápida al final del cuatrimestre, con lo cual los casos prácticos eh, deben tener respuesta pronta. Y si son muchos, se nos complica el tema de la corrección por una cuestión de tiempo. Entiendan también que, bueno, me parece que de compartir pantalla mientras les busco algún caso práctico para que vean la carátula. Les quería decir también de que nosotros, si bien son muchos, nos damos cuenta cuando se pasan los casos prácticos, porque, bueno, yo tengo 10 años de docencia, el profe Ezequiel tiene 10 más, y la profe Inés está recién empezando en la universidad, que tiene muchos años de docencia en otro instituto. Con lo cual, les recomiendo que sean originales en sus casos prácticos y no sé, si nos damos cuenta, y como no podemos saber quién lo presentó y quién lo prestó, va un reprobado para todos. Ya leo el chat, denme un segundo. Pilar, levantaste la mano. A abrir posible, perdón. Ahora les doy el Profe, ingreso. ¿solo es por comisiones o podemos hacer con chicos de otra comisión el trabajo práctico? Buena pregunta, Pilar. No, no es por comisiones, porque los casos prácticos son exactamente iguales para las dos comisiones. Entonces, independientemente de si toman la clase a la mañana o a la tarde, pueden trabajar con cualquiera, mientras sea de administración del año, eh, preséntenlo. No hay ningún problema del tema no está restringido en las comisiones. En la virtualidad, en la presencialidad sí estaría restringido porque lo resuelven en el aula y lo entregan en el momento. O sea, no hay ningún inconveniente de que lo realicen con compañeros de la otra comisión. ¿Alguna otra pregunta? Eh, bueno, sigamos. Sí. Vamos ahora a hablar un poco sobre los métodos de resolución. Hay un método que es bastante sencillo, que es... les voy a mostrar carátula, perdón. En un segundo que busco algún trabajo del año pasado. Comparto, es muy sencillo. No tiene mayores inconvenientes. Voy a abrir una al azar y espero que tenga carácter. Y los comparto. En un segundo que se abre. Comparto. Si lo pueden ver ahí. Le colocaron el escudo del UNLAR, este es el escudo tradicional, el antiguo, hay otro nuevo, lo de menos ya. Bueno, el escudo del UNLAR, trabajo práctico número 1, roles gerenciales, también hay, digamos, así yo les voy a mostrar cómo deben colocar los archivos también, porque hay una forma que también la dejamos descritas en la actividad que tienen que subir, de cómo se debe guardar el archivo. Trabajo práctico número 1, roles gerenciales, administración 1, en este caso de explicación de contador público. Bueno, acá colocaron todos los docentes, por lo menos tiene que estar el titular. Van a ver que, bueno, hay profes que no están, porque están en otras materias, como el contador Aparicio, el magíster Guzmán, el profe Calerandi y el profe Romporó. Van a estar.
con nosotros en el cátedra. Acá, los integrantes del grupo, ¿no? En este caso, bueno, esta chica no estuvo, con lo cual la colocaron como ausente porque nosotros le asignábamos los grupos en ese momento. Cada uno tenía un número de grupo, que era donde nosotros íbamos a revisar. Ahora este número de grupo no va a ser necesario, simplemente que coloquen los integrantes y el año. Y eso es todo. Y acá, bueno, ya venía la respuesta del caso. Y estas son nuestras observaciones. Por eso les pido que lo envíen en formato de texto, porque esto nos permite, digamos, hacer anotaciones. Entonces, si ustedes quieren en algún momento revisar el trabajo práctico, bueno, nos permite a nosotros colocar alguna anotación para que sea más rápido hacerles una devolución. Bien, dejo de compartir esto. Y vamos a pasar a los métodos de resolución. Como les decía, uno es simplemente pregunta y respuesta. Van a tener dentro del texto, van a tener el texto del caso práctico y las preguntas. Vamos a ver dentro de lo que tenemos. Acá está la guía de trabajos prácticos. Una de las formas de resolverlo es a través de preguntas. Este es el caso que vamos a ver en un rato, me parece. Un día típico en la vida laboral de Natalie Anderson. Este lo vamos a ver en breve. Va a estar todo el texto. Y sobre el final tienen preguntas. En este caso son 3 preguntas. Tendrán que responder esas 3 preguntas. La otra forma de resolución es por lo que se llama o se denomina, tengo unas diapositivas para eso, pero ya que estamos acá, lo vemos acá. El método del caso o el método de la resolución de caso. Ah, el método del caso, de ahí les dice que es una técnica de simulación, digamos, como no podemos ir ahí les explico lo mismo que les decía recién, como no podemos ir a una organización, se plantea un caso hipotético en el cual están desarrolladas las variables que queremos analizar. No, digamos, no podemos, no es un texto, no es un libro, sino que está generalmente en 1 o 2 páginas, no, no son muy largos. Están puntualizados o enfocados a lo que queremos tratar en la teoría. Eso es una ventaja para ustedes porque sabiendo la unidad en la que estén marcados, van a tener el enfoque para el desarrollo. Y luego viene la resolución del caso a través de una serie de etapas que están vinculadas o están tomadas de lo que es el modelo racional para la toma de decisiones. Cuando vean un poco de dirección, dentro de la unidad de dirección, bueno, ahí van a ver uno de los factores importantes de la dirección es toma de decisión. ¿Sí? Los 3 elementos más importantes de la dirección son la toma de decisiones, el liderazgo y la comunicación. Entonces, en la toma de decisiones hay distintos modelos para tomar decisiones o métodos. Nosotros nos vamos a basar en el modelo racional para la toma de decisiones. Que tiene ciertas limitaciones, pero bueno, esas las van a desarrollar más adelante. No, no quita ahí. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, acá están los pasos. El primero, lea cuidadosamente el caso. Es decir, tómense el tiempo para leerlo, ¿ah? Y marcar o reunir, que es el segundo caso, reunir los hechos. Es decir, en el desarrollo del caso van pasando cosas. Y esas cosas son importantes marcarlas, esos eventos que describe el caso, es importante marcarlos. Entonces, de repente, van a ir marcando los elementos que son importantes. Es decir, reunir los hechos. Después, van a evaluar los hechos, es decir, darles un factor de ponderación. Pasan muchas cosas, algunas son determinantes para tomar decisiones y otras
no son tan relevantes. Entonces, poder dar un factor de ponderación, es decir, darle un orden de importancia a los elementos o a los hechos que van ocurriendo en el desarrollo del caso, es lo que sigue como el tercer paso, digamos. Es decir, ustedes van a tener en el segundo muchos hechos que van a ir marcando en un orden cronológico, a medida que van ocurriendo. Pero luego deberán marcar según el orden de importancia. Pregunta que suelen hacer. ¿Tenemos que volver a transcribir todos los hechos que nos parecen importantes? No hace falta. Si ustedes acá los fueron enumerando de alguna manera, 1, 2, 3, A, B, C, D, entonces acá directamente pueden colocar esa enumeración. Los hechos importantes fueron el 3, el 5 y el 1. Entonces, nosotros nos remitiremos a el orden cronológico que le han designado y leeremos cuál era el 3, cuál era el 5 y cuál era el 1. Ahora, después de esto es como la parte fácil de la resolución del caso. Después viene lo más complejo, es la definición del problema. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? A la luz de los elementos que han reunido, deben desarrollar cuál es el problema que está pasando, qué es lo que está pasando. Y ahí, acá les hace una advertencia, tenga cuidado, pues una definición errada del problema puede conducirlo por caminos muy diferentes. Es decir, esta es como la parte crítica dentro de lo que es el método para la resolución del caso. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que lo que ustedes están describiendo no es el problema, sino que son las consecuencias del problema. Vamos a un ejemplo en términos de medicina, para que sea un poco más ejemplificable, ¿no? Puede ser que el paciente le duele la cabeza. Le duele la cabeza y como tenemos un dolor agudo en la cabeza, ¿qué hacemos? Vamos y tomamos, no sé, paracetamol, una aspirina o algo parecido. ¿Ah? Algún analgésico, algún calmante, y el dolor de cabeza desaparece. Pero cuando se pase el efecto del analgésico, regresa. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos atacando el problema. Capaz que nuestro problema, nuestro dolor de cabeza era, no sé, venía dado por el bruxismo. ¿No? Cuando presionan la mandíbula muy fuerte cuando duermen, entonces se despiertan con dolor de cabeza. Entonces, lo que ustedes estaban atacando era la consecuencia del problema es lo visible era el dolor de cabeza. Entonces, tomar un analgésico o un calmante lo resolvía temporalmente. Pero en realidad lo que tendríamos que hacer es ir a un odontólogo para que, bueno, nos den unas plaquitas de relajación para que acabar o aliviar los síntomas del bruxismo. No sé si me explico. En este caso, o sea, les va a aparecer a ustedes casos en los que van a ver consecuencias de un problema que son visibles. Pero en realidad el origen o la raíz es un poco más profunda, que requiere otro tipo de análisis. Entonces, es importante tener en cuenta eso, porque una mala definición de un problema va a hacer que el caso práctico esté mal resuelto. Profe, ¿puede ser ¿Sí? por qué es que se dio ese problema o simplemente hay que describir qué es el problema? Ahí tienen que escribir, lo que tienen que escribir ustedes, ¿cuál es el problema? A Las no dar ventas, las causas por las que se dio el problema, o eso sí lo tenemos que agregar. a ver, te doy un ejemplo a ver si logro responder a tu pregunta. Por ejemplo, estamos teniendo el caso, tiene problemas con alta cantidad de productos defectuosos. Entonces, podríamos decir que el problema son los productos defectuosos, pero si en el desarrollo del caso, no sé, la cuestión es que existe un conflicto
entre el personal operario, no sé, por los días por cómo se toman cómo se asignan los turnos laborales, por ejemplo, no sé. Entonces, y eso hace que el descontento de ellos eh, no presten atención en la producción y la organización esa tenga gran cantidad de productos defectuosos. Los productos defectuosos son un gran problema. ¿Por qué? Porque, bueno, supongamos que además el texto les dice que los defectuosos aumentan los costos porque deben responder con la garantía y además, si ya fueron vendidos y si no fueron vendidos, hay que reprocesarlos, es decir, volverlos a insertar en la línea de producción para subsanar esa falla que tienen. Y eso, bueno, aumenta los costos. Entonces, digamos, ustedes podrían decir que el problema es la realización de productos defectuosos, pero en realidad el origen de los problemas está dado por una mala gerencia un mal gerenciamiento de la asignación de los turnos de los operarios. ¿Me explico? Sí, profe. O sea, entonces podríamos poner en ese caso que sería, el problema en este caso sería a través del disgusto, digamos, del personal, hay estas ciertas causas. Ese sería en sí el problema, lo podremos establecer así. Lo podrían establecer así. O, como les Listo. dije recién, por un mal gerenciamiento, porque, digamos, eso viene dado un paso anterior también, que puede estar en el caso no, que puede estar desarrollado dentro del caso no. Entonces, deberán decir que, bueno, una mala planificación, ¿ah? Estamos viendo dentro de las unidades la parte de planeamiento, seguramente va a estar relacionado el caso práctico a eso. Entonces, puede servir de ayuda para el desarrollo de las respuestas. ¿Ah? Entonces, dado una mala planificación en los turnos de los operarios, es que se genera un descontento y esto lleva a fallas en los productos, ¿ah? A un alto índice de productos defectuosos. Pero estaría dado, si colocan dentro del caso un poco más acotado y es la mala planificación en el turno de los operarios, bueno, estará bien. Pues, pero bueno, cada caso, sí. Bueno, yo les diría en primer lugar que sigan estos pasos. Lean cuidadosamente el caso. Ah, fundamental, ¿no? O sea, es sentarse, leerlo tranquilo, una, dos veces. Después reunir los hechos, que parece una tontería, es tedioso, pero ir anotándolos es importante para que no se les pase nada, porque acá lo van a tener en orden cronológico. Entonces, eh, lo más probable es que al principio del desarrollo puedan encontrar cuál es el problema más importante. Entonces, yo les diría que vayan para atrás, es decir, si de los hechos traten de ir viendo qué lo origina. Decían, bueno, tiene productos defectuosos. ¿Por qué tiene productos defectuosos? Porque los operarios están enojados. ¿Por qué están enojados los operarios? Porque, no sé, porque ponen turnos que son incompatibles con, no sé, el arreglo, un acuerdo o la tradición que tenían, qué sé yo. Eh, entonces, ¿y por qué viene eso? Bueno, por un cambio de la gerencia que quiere implementar un nuevo sistema de rotación. ¿Y por qué? Bueno, es como que ya ahí se les termina el por qué. Porque sí, porque el nuevo gerente se le ocurrió eso. Bueno, entonces ya no tienen más por qué para resolver. Y ahí ese sería como el origen de su problema. Tengan cuidado también que muchas veces, digamos, sí, perdón, a la raíz. Sí, sí, digamos que podría ser así. Tengan cuidado también que hay casos, no sé si lo veremos ahora pero sí lo hemos tratado alguna vez,
que en realidad va todo bien, ¿no? Entonces, son casos de éxito, digamos. En casos de son empresas exitosas, y ustedes dicen, ¿y cuál es el problema? Bueno, digamos, todo es perfectible. Entonces, hasta las empresas líderes, para seguir siendo líderes, tienen que superarse, ¿sí? Adaptarse a los cambios o ser impulsoras del cambio. Cuando hablan de cambio, no sé si ya lo vieron o no, pero cuando hablamos de cambio, digamos, tenemos dos opciones. O somos reactivos o somos proactivos. Es decir, o esperamos que el ambiente se modifique para modificar nosotros nuestras acciones, o nosotros modificamos nuestras acciones para modificar el entorno. Bien, sigamos con el método de caso. Entonces decíamos que esta era la parte más importante, por eso nos detuvimos acá. Luego vienen, establezcan las alternativas de solución para el problema planteado, ¿ah? Es decir, acá deberán, es como que ya se resuelve el nudo del conflicto, entonces deberán dar opciones de cómo lo pueden resolver. ¿Cómo resolverían ustedes el tema del ejemplo hipotético que hemos dado? Bueno, no sé, podría ser volver al método anterior, realizar una jornada de capacitación con los operarios para mostrarles los beneficios que implica la implementación del nuevo sistema de rotación, por ejemplo, o en lugar de hacerlo con todos, tomar algunos jefes de sectores para bueno, mostrar los beneficios. Pongamos que tenemos esas dos, para hacerlo rápido. ¿Ah? Yo les pediría que por lo menos hagan tres, y que esas tres sean posibles de implementar. Porque muchas veces pasa que dentro de las opciones dicen, bueno, colocan la que ustedes quieren o creen que es la correcta, y el resto es como un relleno. Dicen, bueno, sería la opción que nosotros proponemos, o una de las alternativas sería, no sé, realizar una jornada de capacitación para mostrar los beneficios del cambio, de la implementación del nuevo sistema de rotación de personal. La otra sería despedirlos a todos, ¿ah? Y la tercera sería despedir el gerente. Entonces, cuando usted sigue el paso 6, que es elegir una de las alternativas, digamos, la alternativa usted coloca como alternativa adecuada la primera, ¿ah? La opción A, de realizar la jornada de capacitación. Y porque las otras son como un poco ilógicas. No es que no sea posible. ¿Podemos despedir a todo el personal? Sí podemos hacerlo, pero nos va a generar un problema gigantesco. Imagínense, correr a, no sé, por más que sean poquitos operarios, 30. Correr a 30, indemnizar a 30, contratar a 30, capacitar a 30. Distinto. Es realmente un problema que no merece, digamos, no tiene sentido tomar esa acción. Ustedes pónganse como gerente o como consultores, ¿qué recomendarían en ese caso? Y le dirían al dueño de la empresa, che, si los corre a todos y contratar gente nueva, el dueño de la empresa los va a correr a ustedes. Y si ustedes son los dueños de la empresa, seguramente, o de la organización, seguramente no se les pasaría por la mente tomar esa decisión. Correr al gerente tampoco sería una decisión adecuada. En todo caso, tendremos que tratar de tomar, capaz que en algún, digamos, no quiere decir que despedir o desvincular a alguien de la organización siempre sea la opción incorrecta. Capaz que a veces sí la es. Ustedes como gerente, la verdad que a mí me ha tocado ser gerente de recursos humanos, en algún momento de una empresa que tenía alta rotación de personal, y yo les digo que he contratado y despedido un montón de gente. Muchísimo, muchísimo. Ya los leo. Eh, Claro, eso, lo que dice Agustín, la indemnización de 30 personas. Además, el tema de volver a contratar gente, reclutar, capacitar, etcétera, etcétera, es un problema grande. He tenido la posibilidad bueno, la desgracia, de alguna forma, de ser gerente de recursos humanos de una empresa que tenía alta rotación de personal. Cuando digo alta rotación de personal es que se iba y venía, llegaba gente nueva muy seguido, muy seguido. O sea, al menos al mes, dos o tres personas se desvinculaban y dos o tres personas ingresaban, lo cual es una rotación altísima.
Eso trae muchos problemas. Entonces, imagínense, pongamos esto, imagínense si hoy día los ponen a trabajar, no sé, supongamos en una empresa automotriz, ¿ah? Cualquiera, en la parte de facturación. La semana que viene los mandan a una empresa farmacéutica en el área de recursos humanos. A la siguiente semana vienen a trabajar a la universidad. A la otra, o sea, nunca van a poder, o sea, les va a costar mucho poder adaptarse al puesto de trabajo. Bueno, para las organizaciones que tienen alta rotación de personal, les pasa eso. Si contratamos a alguien, lo capacitamos, comienza a aprender cómo desarrollar las actividades, se desvincula y viene otro, eso es un costo en tiempo y en dinero muy alto. Entonces, eh, digamos, dentro de las opciones, tendrían que ser opciones que sean aceptables y posibles de realizar. Despedir al personal, por ejemplo, ¿es posible? Sí, es posible. ¿Es lo más recomendable? No, seguramente que no. Entonces, tratemos eh, de que las opciones que colocamos dentro de este punto, el punto 5, establecer alternativas de solución del problema, sean soluciones que puedan ser implementadas. Eh, Luego elegiremos una de esas tres y por último pasaremos al plan de acción. ¿Qué hace referencia al plan de acción? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Entonces, si dijimos que íbamos a hacer una jornada de capacitación, bueno, estableceremos, no sé, una jornada de capacitación una vez a la semana durante todo un mes, o sea, serían 4 jornadas, en las cuales explicaremos cuáles son los pasos para las ventajas de la implementación del nuevo sistema, más una prueba piloto, o lo que se les ocurre a ustedes que puede ser eh, esté relacionado con la alternativa que han elegido y que resuelve el problema. Acá es cuando dicen, bueno, ¿cuál sería la alternativa? Implementar jornada de capacitación. Bueno, el plan de acción sería el cómo lo van a hacer. Acá dicen el qué van a hacer en la alternativa que han elegido, que les consideran ustedes que es la más adecuada, y acá dirán cómo lo van a hacer. Y ahí termina esta forma de resolver el método por lo que nosotros llamamos, está acá, método de caso, que como les digo, les repito, está vinculado al modelo racional para la toma de decisiones. Cuando vean el modelo van a ver que los pasos, son los mismos del modelo racional. Consideraciones. Los casos prácticos tienen, y esto lo comentamos en la tutoría, los que estuvieron ahí, el viernes anterior, eh, los casos prácticos tienen muchas formas de resolver. Lo que no quiere decir que todas las formas de resolverlo sean correctas. Entonces, nosotros podemos encarar nuestra resolución del caso práctico a través de distintas alternativas que si están bien fundamentadas, es decir, son coherentes con lo que plantean, son tomadas como válidas. Entonces, nuevamente repito, los casos prácticos tienen varias formas de resolverse, distinto a los casos matemáticos, que ustedes tienen un solo resultado posible, o la mayoría de los casos matemáticos, porque hay funciones que tienen distintas formas de resolución. Nosotros también, tenemos muchas. Entonces, de acuerdo a cómo ustedes logren la argumentación, principalmente para que nosotros podamos entenderlo, porque nosotros solamente podemos acceder a la resolución que ustedes escriben. Entonces, podemos decir, o ustedes no pueden decir, no, porque lo que yo pensaba era resolverlo de esta forma. Bueno, nosotros no podemos acceder a sus pensamientos, podemos acceder a lo que ustedes escriben. Entonces, traten de ser claros en la justificación para que sea entendible y luego podamos comprender
cuál es la postura que ustedes tienen para la resolución del caso, para el caso planteado. También muchas veces se dan supuestos, entonces, de repente, dicen, bueno, porque el caso no decía, pero nosotros creíamos que, no sé, que pasaba tal cosa en la empresa. Bueno, lo que ustedes creían, nosotros, si no está en el caso, nosotros tampoco lo podemos saber. Entonces, es importante que esas aclaraciones estén dentro del desarrollo de su respuesta, para que podamos entender cuál es la perspectiva, a plantearnos desde el mismo lugar en el que se han parado ustedes para el abordaje del caso práctico. Porque nuevamente, les repito, como los casos son bastante sintéticos, entonces hay un montón de cosas que pasan en las organizaciones y que no están descritas dentro de lo que es el caso práctico. Entonces, todo aquel supuesto que no lo dice el caso y que ustedes creían que era así, es importante que lo planteen. Bien, hasta acá, dudas, consultas, comentarios. De momento no, profe. No. Bueno, bien, me parece que esto, digamos, respecto de la metodología de la presentación, está todo. Vamos a pasar la resolución. Sí, queda una cosa más, perdón. Cuando nosotros hacemos la devolución de lo que son los casos prácticos, hacemos una devolución general. Entonces, puede ser de que alguien no lo resolvió así, sino que lo planteó de una forma distinta y esté aprobado, y en la devolución general no hayamos considerado ese caso, esa resolución puntual, sino el criterio que tendríamos nosotros los docentes para resolverlo, que es uno de los tantos posibles, o un criterio que ha sido el más utilizado dentro de los grupos. Resulta que ustedes, la forma en la que lo encararon, no fue considerada por nosotros para la resolución general, pero aún así el caso práctico estaba aprobado. Bueno, tengan en cuenta eso. Vamos a hacer una devolución para todos de lo que consideramos que debería haber sido de respuesta, o de las respuestas que con más frecuencia se presentaron. Bien, creo que hasta ahí ya he abarcado toda la cuestión de la resolución de los casos prácticos. Bien, ahora nos vamos a desconectar. Yo voy a apagar la cámara y silenciar el micrófono, y les pido que, bueno, descarguen la guía de trabajos prácticos. Es decir, yo les recomiendo que no le impriman, no vamos a ver tantos casos. De hecho, antes era mucho más largo y lo fuimos acortando, pero seguramente de estos veremos 5 como mucho, 6 como mucho. Vayamos al caso número 5, un día típico en la vida laboral de Natalie Anderson. Le pido que los lean, nos vamos a desconectar un poquito más de 15 minutos, son las 11:03 de la mañana, son las 11:03, a las 11:20 nos volvemos a conectar para dar la respuesta de estas 3 preguntitas así súper rápidamente. ¿Les parece? Profe, ¿cuál caso es? Es de la guía la guía 2022, que es la anterior, no lo va a tener. El primer caso, que es un día típico, porque no lo pueden ver. Es un día típico en la vida laboral de Natalia. ¿Lo tenemos que subir al campus? No, no lo vamos a resolver acá, porque el primer caso práctico está referido a justamente parecido a este, nada más que un poquito más largo, y en lugar de un texto va a ser un video, etcétera, etcétera. Va a tener algunas modificaciones, también va a ser un poco más actual, pero acá es este que pueden ver acá en pantalla. Este va a ser el caso práctico. A las 20 nos volvemos a conectar para dar algún tipo de respuesta, para que más o menos tengan una idea de cómo va a ser el primer caso práctico. Entonces, Profe, disculpe, ¿cuándo suben el sí. caso práctico del cual vamos a tener que presentar el Los trabajo? casos prácticos siempre van a estar después, al finalizar la clase de la segunda comisión. Es decir, a las 20 horas del día que tengan la práctica. Bien, disculpe, si mal no Las entendí, dos comisiones.
¿El 3 de Perdón. mayo es la presentación? Tendrían 1, 2, 3, 4, 5. El 2 de abril sería la fecha Abril, perdón. límite. El 2 de abril sería la fecha límite para subir el trabajo práctico. Posterior a ello, se cierra el sistema y ya no pueden subir más casos prácticos. Nosotros colocamos como fecha límite, si es por ejemplo, sería la última hora de ese día. Es decir, si es el sábado 2 de abril, que es feriado, tendrán disponible en la página para subirlo hasta las 23:59. ¿Ya? Tienen prácticamente todo el sábado para hacerlo, va a quedar un minuto fuera. A las, eh, a las 0 horas, que ya sería 3 de abril, ¿ya? No van a poder, se va a cerrar y no los va a habilitar para que carguen ningún archivo. Bien, Gracias, profe. perfecto. Bueno, entonces los dejo un ratito leyendo el caso. Yo estoy en el Profe, disculpe, ¿este trabajo se lo tenemos que chat y mandar? los escucho, sí, sí. No, lo vamos a resolver ahora en el Ah, aula para entonces que este tengan no hace una... falta que se lo mandemos, digamos. No. Este lo vamos a resolver ahora para que ustedes tengan una idea de, de cómo se resuelven, cómo se presentan y, bueno, es un caso de práctica, digamos, no es un caso obligatorio. No se va a Bueno, corregir tampoco. gracias, profe. Bueno, yo estoy acá en el chat por si necesitan algo y los escucho. Lean y a las 20 nos volvemos a conectar para resolver. Disculpe, profe, ¿dónde se encuentra lo que estamos por leer ahora? Acaban de subirlo al campus.
Bien, ¿cómo les fue? ¿Lo leyeron? Sí, hace Bien. unos 3 minutos terminé de leer. Está bien, no hace falta que respondan. Vamos a charlarlo acá. Encontraron varios errores de ortografía, yo los corregí. A mí lo leí de nuevo y encontré algún error. Un poquitín, profe. Sí. Bueno, ha sido, algunos son errores de tipeo. Esto me parece que cuando han pasado el corrector ortográfico, han cambiado ahí las A de los. A ver, yo vi que está repetida 2 veces. Vale, imagínalo. Bueno, no vamos a resolver las preguntas estas, sino que simplemente yo quería que vean un poco cómo es el caso y yo les voy a ir haciendo tal vez algunas preguntitas como para que vean, para que tengan una idea de cómo podrían llegar a ser las preguntas dentro de los casos prácticos. Para que tengamos ya una primera práctica. Bueno, a ver, vamos a las preguntas que dice acá. Identifiquen en el texto situaciones que se relacionen con cada uno de los pasos del proceso administrativo y fundamenten el porqué de su elección. Entonces, ¿qué tendrán que hacer? Una vez que leyeron el caso, digamos, tendrán que ver cuál es el proceso administrativo. No recuerdo si lo vieron o no, porque no he hablado con el profe Duret sobre el tema puntual, pero bueno, el proceso administrativo, los pasos del proceso administrativo son planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Ah? Hasta acá estamos claros. Si no, siempre van a tener ustedes para resolver los casos prácticos, que eso es algo distinto de los parciales, siempre tienen la posibilidad de revisar la bibliografía teórica. Son, digamos, casos a libros abiertos, tanto los presenciales como los virtuales. Entonces, podrán leer, revisar la bibliografía, que nos preguntaba acá, pero que voy a compartir los pantallas, así estamos todos en el mismo sitio. Entonces, podrán recurrir acá. Se les pregunta pasos del proceso administrativo. Tendrán que buscar dentro de la teoría cuáles son los pasos del proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar, y entonces podrán enumerar, digamos, estarán en el texto, en qué momento hace referencia al planeamiento. ¿Cuál es a la dirección? Por ejemplo, no sé, por acá hay una parte en la que dice que la entrega a su asistente que responda a los mensajes. Como ven, en un caso de la época de los 90, porque habla de las contestadoras automáticas y de que los formatos en CD son muy modernos. Pero en una parte del texto, que no la encuentro ahora, habla o menciona que le entrega a su asistente que responda a los mensajes. Eso estaría dentro de la dirección. Y así, no sé, y se reúne para revisar el material a publicar, está dentro del control. Entonces irá identificando dentro del texto cuáles son cada una de las funciones del paso administrativo. Supongamos que les pueda preguntar, según este caso, en qué nivel de la organización se encuentra. Entonces, tendrán que buscar dentro de la teoría cuáles son los niveles organizacionales. Tengo acá, a ver, vamos a ver si. Yo creo que tengo la opción de colocar una pizarra. Voy a compartir. En un segundo. Entonces, ustedes tendrán que buscar dentro de la teoría cuáles son los niveles organizacionales. Lo voy a dibujar con un mouse, pizarra. No es una pizarra. A ver cómo sale. No sé si se ve ahí la pizarra. Está abriendo, esperen un segundo. Entonces buscarán cuáles son los niveles organizacionales, las altas gerencias, las gerencias intermedias y el nivel operativo, las gerencias operativas. Entonces, bueno, ustedes tienen la pirámide, ¿se ve? No, profe, yo no la veo.
Bueno, a ver, déjenme ver. Ahí está el pizarro. Tengan en cuenta que estoy dibujando con un mouse, estoy agitando con un mouse. Entonces ustedes tienen tres niveles gerenciales. La pirámide representa la organización, acá están los niveles gerenciales, acá vamos a poner por separado la parte operativa, o sea, no toman decisiones, simplemente la ejecutan, entonces están abajo, entonces acá tendrán los niveles, el estratégico, el táctico y el operativo. Entonces, no sé, supongamos que una de las preguntas sea que de acuerdo al texto, definan en qué nivel gerencial se encuentra. Entonces, no sé, ¿qué nivel gerencial dirían que estaba usted, Natalie Anderson, según el texto? ¿Se acuerdan cuáles son los niveles gerenciales? Bueno, se los acabo de En el graficar. segundo, creo. En el segundo. Dice Santiago. ¿Santiago qué opina? Sí. Sí, yo también creo, profe, que en el segundo. Bien. Luzmila, ¿puede ser? ¿Luzmila? Sí, profe. Bien. Luzmila dice que en el segundo, Santiago también. Bien. ¿Y por qué sería la siguiente pregunta? Digamos, justifica. Porque, digamos, ahí no se acaba de Porque decir en el primero o en no el tiene segundo. un rol tan administrativo, sino como que está sujeta a las decisiones de varias personas. Si bien ella es encargada de una secretaria, no está en un puesto alto de la empresa. Tipo, es como administra Claro, cierta... o sea, él también cuando estaba hablando ahí con un compañero de trabajo, él le hace mención del jefe de ella, tu jefe nos ve todo, digamos, el trabajo, como que lo tienen que hacer de vuelta. Entonces hace referencia que tiene alguien más arriba de ella. Bien, Claro. bien, gracias a los dos. Entonces, decimos Además que no es. también ella como que les delega trabajos a otras personas, porque también en otra parte estaba hablando con una chica que, no sé, creo que le mandaron unos correos o algo así, y como que ella les dice que llame a tal, que le conteste a tal, y bueno, y así. Claro, tiene a cargo como una secretaria ella, lo que quiere explicar al compañero. Bien, entonces, por lo que ustedes dicen, no, digamos, no está arriba arriba porque tiene jefe, pero tampoco está abajo abajo porque no desarrolla, digamos, no está, no controla el personal que ejecuta las actividades principales, sino que está en un área intermedia, digamos. Eso es lo que. Bien, entonces, esa debería Mm, ser su respuesta, está bien. Está en un nivel de gerencial, de gerencias medias, porque está a cargo de un área aparentemente. Ahí el texto no lo especifica claramente, pero de acuerdo a lo que ustedes exponen, esa es su justificación del por qué, es que está acá. Es bastante complicado tener algo de precisión con esto. Está por este lado. Entonces, está bien la respuesta. Pero, digamos, no basta solamente decir que es una gerencia intermedia, sino que deben explicar el por qué como lo hicieron ahí. También les podría preguntar, no sé, o les podría hacer una pregunta referida, no sé, a las habilidades, ¿no? ¿Qué habilidades predominan dentro de las conceptuales, la humanística o las técnicas? ¿Qué habilidades tiene Natalie Anderson? Entonces, ustedes deberán ir a la guía de trabajos prácticos, acá vamos a ver si lo podemos hacer, medio difícil, buscan el punto de las habilidades y ya, digamos, solo sabiendo que está acá, van a saber cuáles son las habilidades que tiene. Bueno, para mí son humanísticas porque trabajan en relaciones con personas. eh, no sé quién, no leí quién habla. Santiago. Santiago. Bueno, gracias Santiago. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Bien. Eh, Primero tenemos las conceptuales, se me ha ido la pizarra un segundo. Primero tenemos las conceptuales, ya tenemos las humanas, y acá, ok. Entonces,
Si van a la teoría, van a ver de cómo se reparten. Entonces, en realidad, esto tendría que estar un poco más arriba. Las proporciones son, o sea, para las altas gerencias, tienen que tener más habilidades conceptuales que técnicas porque miran el afuera. Las gerencias medias tienen que estar más o menos proporcional, y las gerencias operativas, ¿no? O los niveles de supervisión tienen que tener más habilidades técnicas porque lo que tienen que saber muy bien es cómo se hace. Entonces, de acuerdo a lo que dice la teoría, digamos que Natalie Anderson debería tener una manera más o menos proporcional entre las tres. Las humanísticas es importante en todos los niveles. Pero, bueno, en base a eso, digamos acá, por ejemplo, esta respuesta de las habilidades está más relacionada a la teoría que al caso en sí, salvo que el caso diga expresamente que ella, al estar en el área, en las gerencias medias, tiene una característica distinta, digamos, hace otras cosas, se centra en otras habilidades. Pero como no dice nada de eso, nosotros podemos inferir de que cumple con lo común de la regla de cómo se distribuyen las habilidades dentro de la organización. Entonces sería más que nada una respuesta teórica, podríamos decir, porque no tiene mucho que ver con el caso, sino que una vez que determinamos en qué área está, directamente deberíamos ver en la teoría cómo se reparte acá y ya está la respuesta. No sé. Bueno, y así podríamos ir planteando otras, no sé, ¿qué otras cosas vieron en la teoría? ¿Qué papeles asume o qué roles sería? ¿Qué roles gerenciales asume Natalie Anderson? Que lo busquen en el texto y lo identifiquen. Entonces, no sé, podrían colocar como monitor, realiza tales y tales actividades y extraen del texto el párrafo donde indica esa actividad. Como asignador de recursos, no sé, otra parte del párrafo, y así. ¿Me explico? Vamos a sacar esta. Se guardo, ¿qué pasa con el pizarro? Nunca la había usado. Sí, José Luis. Sí, profe, cuando dice usted eso del tema de la teoría, o sea, lo que tenemos que hacer es poner una breve definición, digamos, de la teoría que nos referimos y después ejemplificarlo con algo que sale en el texto. Claro, ahí les va a decir claramente transcriba. Le dice transcriba es porque tienen que buscar textual. Si no, en el caso este, por ejemplo, el que decíamos en el caso este que decía, bueno, ¿cuáles son las habilidades que tiene Natalie Anderson? Como ahí en el texto, en este texto, por ejemplo, no especifica claramente cuáles son las actividades, sino que lo tienen que suponer ustedes, que no dice cuáles son, sino que ella ahí simplemente comenta cronológicamente lo que hace en un día. Entonces, dado esta pregunta puntual, dado que no lo especifica en el texto, pero con la pregunta anterior nosotros sabemos que pertenece a las gerencias medias, entonces podemos inferir cuáles son las habilidades que tienen las gerencias medias. Y esa será nuestra respuesta. Entonces queda un poco más claro, José Luis. Sí, ya me quedó claro. Bien, perfecto. Aprovecho también ya que seguimos siendo muchos. Generalmente las clases prácticas van a ser muy breves, ¿eh? Este es un caso excepcional, el que ha durado 1 hora y media, pero generalmente piensen que va a ser 40 minutos como mucho. O sea, porque ¿cómo van a ser las clases prácticas? Vamos a ingresar, cuando estemos todos conectados, vamos a charlar sobre el caso anterior y vamos a plantear el nuevo. Y se terminó la clase, digamos. Dudas, preguntas, comentarios, se terminó. Se quedarán los que necesiten ver casos anteriores o tengan alguna duda puntual, pero ahí termina todo. Y a la siguiente clase, bueno, la misma metodología. Resolveremos el caso anterior, plantearemos el nuevo y nada más. El resto lo tendrán que desarrollar ustedes en su casa.
Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, siempre vamos a estar a través de los correos electrónicos o el aula virtual. Yo lo que sí les pido por ahí es que sean insistentes, porque me ha pasado de que me han llegado los mensajes y los pasa como spam y no los veo. Entonces pueden preguntar cada tanto, o en alguna clase, profe, yo le envié un mail, no me respondió. Así lo puedo revisar y responder en el momento, o tomar nota para luego ingresar y darles una respuesta. Les recomiendo también de que no resuelvan el caso del último día, porque si les surge alguna duda, es muy probable que yo ese día no revise, no lo pueda ver el mensaje y ya quede desfasado, digamos, se le va a cerrar la fecha de la presentación y no, si tenían alguna duda no lo van a poder responder. Por lo menos en la semana, júntense, traten de armarlo, hacer un borrador, y si tienen alguna duda, ahí escriben, y bueno, mientras pueden ir avanzando. Ya de última, el día de la presentación, si están con poco tiempo, recién se juntan a escribirlo y darle el formato de presentación. Pero no hagan todo el último día porque se les puede complicar. Sí, Leticia, sí. Profe, Sí. al armado de carátula, digamos, y todo, ¿tiene que seguir normas APA o en Arial 2 está bien? No, no seguimos las normas APA, ni siquiera para citar. Cuando ya estén más avanzados, quieran hacer un posgrado, qué sé yo, ahí los van a molestar un montón con el tema de las normas APA. Nosotros lo único que le pedimos es que la carátula tenga el logo de la universidad, la materia, el que va a estar cuando ustedes ingresen a realizar el trabajo práctico, van a tener una referencia de cómo se debe presentar. Entonces, los contenidos mínimos de lo que tiene que tener una carátula. Nombre de la materia, por lo menos el docente titular, el número y nombre del trabajo práctico y los integrantes. Y bueno, y el año. Ah, bueno, gracias. Bien, ¿algo más? Profe, ¿este sería el primer trabajo práctico? El que se va a subir esta noche va a ser el primer trabajo práctico. Este que vimos ahora, no, simplemente un trabajo que es, digamos, les di un texto como para que vean cómo son los trabajos prácticos y les comenté cómo podían llegar a ser las preguntas dentro del trabajo práctico y nada más. Sí, Gracias. no sé. Profe, Sí, Gustavo. este trabajo que usted va a subir esta noche, hasta el 2 de abril tenemos tiempo de entregarlo. Sí, hasta el 2 de abril a las 23:59. Gracias. Profe, Sí. ¿la práctica Sí. la vamos a hacer de manera virtual o va a haber algún día que la hagamos presencial o todavía no sabe nada? No, va a ser todo virtual. La verdad que de momento es muy difícil en cursos tan numerosos, porque miren, acá ya tenemos conectado 123 estudiantes. Es muy, muy difícil que tengamos clases presenciales en este cuatrimestre, en esta materia. Porque no tenemos espacio físico, o no hay espacio físico en la universidad que cumpla con los protocolos, salvo, entiendo yo, la sala académica, que es lo más grande que tiene la universidad, pero está reservada para otro tipo de eventos. Con lo cual, si existe algún cambio en esto, se lo haremos saber. Ojalá vamos a tener algunas clases, unas prácticas teóricas, lo que sea, presencial, pero de momento no hay posibilidad. Bien, ¿algo más? Bueno, entonces esta noche tendrán cargado el caso práctico, está basado en un video del gerente de Google, y tendrán una semana 5 días para presentar. Nos vemos entonces. Hasta la próxima clase. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe.